Sí, todos pueden ver la presentación. Sí. Ok, bueno, vamos a comenzar con la clase. Recuerden que es del bloque número 3. El bloque 3 lleva por título Electricidad. El objetivo: aplica los principios de la electricidad resolviendo situaciones donde intervengan cuerpos con carga eléctrica en reposo o movimiento, reflexionando sobre la importancia de este tipo de energía en el desarrollo del país y el impacto ambiental. Ese es el objetivo del bloque número 3, que lleva por título Electricidad. Los temas, en este caso, que vamos a ver el día de hoy, llevan por título Ley de Coulomb, campo eléctrico, intensidad del campo eléctrico. Son 3 temas que se van a ver. Antes de ver lo que es la ley de Coulomb, vamos primeramente a ver un poco sobre las aportaciones o quién fue este físico que se llamaba Charles Agustín de Coulomb. Charles Coulomb es el más grande físico francés, en cuyo honor la unidad de carga eléctrica se denomina columbio o Coulomb. Nació en Francia en 1736. Se graduó en 1761 como ingeniero militar con el grado de primer teniente. En 1774, Coulomb se convirtió en un corresponsal de la Academia de Ciencias de París. Compartió el primer premio de la Academia por su artículo sobre las brújulas magnéticas y recibió también el primer premio por su trabajo clásico acerca de la fricción, es decir, rozamiento entre dos cuerpos o dos objetos. Un estudio que no fue superado durante 150 años. Durante los siguientes 25 años, presentó 25 artículos a la Academia sobre electricidad, magnetismo, torsión y aplicaciones de la balanza de torsión, así como varios cientos de informes sobre ingeniería y proyectos civiles. La mayor aportación de Coulomb a la ciencia fue en el campo de la electrostática, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en reposo, y el magnetismo. En 1777 inventó la balanza de torsión, con la cual midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. Coulomb murió en 1806, 5 años después de convertirse en presidente del Instituto de Francia. La historia lo reconoce con excelencia por su trabajo matemático sobre la electricidad, conocido como leyes de Coulomb. Ley de Coulomb. El científico francés Charles Coulomb estudió las leyes que rigen la atracción y repulsión de dos cargas eléctricas puntuales en reposo. Para ello, en 1777 inventó la balanza de torsión, que cuantificaba la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión por medio del retorcimiento de un alambre de plata rígido. En esta imagen pueden observar ese diseño o la fabricación de la balanza de torsión, con la cual Charles Coulomb podía cuantificar la fuerza eléctrica de dos cargas puntuales en reposo. Esa fuerza eléctrica puede ser de atracción si son de diferente signo o de repulsión si son de igual signo. Esto es a lo que se refiere el principio fundamental de la electricidad,
Eso viene en la evidencia número 1. El principio fundamental de la electricidad dice que cargas del mismo signo se rechazan o se repelen y cargas del signo contrario se atraen. Colocó una pequeña esfera con carga eléctrica a diversas distancias de otra también cargada. Así logró medir la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión según la torsión observada en la balanza. Coulomb observó que a mayor distancia entre dos objetos cargados eléctricamente, menor es la magnitud de la fuerza de atracción o de repulsión. Esto, más que nada, también se puede apreciar en el campo del magnetismo, ya que si nosotros tenemos un imán y a ese imán le acercamos un objeto metálico, nos vamos a dar cuenta que si se acerca más al imán, pues mayor va a ser la fuerza de atracción o de repulsión. Entonces, observó que a mayor distancia, pues menor es la fuerza de atracción entre las cargas eléctricas. En base a los estudios realizados o a los experimentos realizados, Coulomb desarrolló el siguiente modelo matemático. Coulomb también descubrió que la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos objetos cargados aumenta de modo proporcional al producto de sus cargas. Por tanto, si una carga duplica su valor, la magnitud de la fuerza también se duplica. Y si además la otra carga se triplica, la magnitud de la fuerza entre las cargas sería 6 veces mayor. Finalmente, y en base a los estudios realizados, Coulomb enuncia la siguiente ley que lleva su nombre. La magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales, Q1 y Q2, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esa distancia pues se denota con la letra R para referirse a la distancia que hay entre dos cargas eléctricas. Matemáticamente, la ley de Coulomb se expresa con la siguiente fórmula, que es la fórmula para medir, determinar o encontrar la fuerza eléctrica, ya sea de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas. La letra F representa la fuerza eléctrica, que puede ser de atracción o de repulsión en Newton. La letra K representa la constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad, pues es una constante similar a la constante que se utiliza para representar la gravedad. Recuerden que la gravedad tiene un valor fijo de 9.8. Entonces, esta constante de proporcionalidad que se utiliza en la ley de Coulomb también tiene un valor fijo. Y ese valor es de 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Q1 y Q2 representan el valor de la carga eléctrica en coulombs. Esa es la unidad de medida de las cargas eléctricas, el coulomb. Y la letra R representa la distancia que hay entre las cargas eléctricas. Esa distancia debe de estar expresada en metros. Permitividad relativa. La ecuación de la ley de Coulomb, o sea, la fórmula anterior, solo es válida cuando las cargas eléctricas se encuentran en el vacío o en forma aproximada si están en el aire. Pero si entre las cargas existe una sustancia o medio aislante, la fuerza eléctrica de interacción de esta sufrirá una disminución, o sea, esa fuerza eléctrica va a disminuir si las cargas eléctricas estuvieran sumergidas en alguna sustancia o medio aislante.
la cual será mayor o menor dependiendo del medio que esté rodeando esas cargas eléctricas. La relación que existe entre la magnitud de la fuerza eléctrica de dos cargas en el vacío y la magnitud de la fuerza eléctrica de estas mismas cargas sumergidas en algún medio o sustancia aislante recibe el nombre de permitividad relativa o coeficiente dieléctrico de dicho medio o sustancia. Esa permitividad relativa se puede determinar o calcular con la siguiente fórmula. Fuerza, la letra F representa la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas y la otra letra F con una comita representa la fuerza eléctrica de esas mismas cargas, pero sumergidas en algún medio aislante. Por lo tanto, la permitividad relativa no va a tener unidades de medida, ya que las dos son fuerzas y si se miden en Newton, al hacer esa división, pues se eliminan las unidades de Newton y no queda ninguna unidad de medida. Por eso la permitividad relativa no tiene unidades de medida, es adimensional. La letra F representa la fuerza eléctrica entre las cargas en el vacío en Newton. Y la letra F con una coma representa la fuerza eléctrica, pero si las cargas estuvieran sumergidas en alguna sustancia o medio aislante, también en Newton. Para conocer la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas colocadas en algún medio aislante o sumergidas en alguna sustancia, se utiliza la siguiente expresión. Si ustedes observan esta expresión, esta última expresión se obtiene de despejar la fórmula anterior. Entonces, si nosotros queremos determinar cuál sería la fuerza eléctrica de dos cargas y si estas cargas están sumergidas en algún medio aislante, pues utilizamos esta última fórmula para poder determinar esa fuerza eléctrica. Valores de permitividad relativa. En el siguiente cuadro se listan algunos valores de permitividad relativa para algunos medios. Observa que la permitividad relativa del aire casi es igual a la del vacío. Por ello, al resolver problemas de carga eléctrica en el aire, las consideraremos como si se encontraran en el vacío. En este cuadro pueden ustedes observar algunas de las sustancias aislantes, como por ejemplo la gasolina, el aceite, el vidrio, la glicerina, la mica, el agua, el aire, y el valor de la permitividad relativa. Esa permitividad relativa no es otra cosa más que qué tan aislante puede ser al momento de estar en contacto con algunas cargas eléctricas. Bien, el otro tema es el campo eléctrico. Una carga eléctrica se encuentra siempre rodeada por un campo eléctrico. Las cargas de signo diferente se atraen y las de igual signo se rechazan o se repelen, aun cuando se encuentren separadas. Esto quiere decir que las cargas eléctricas fluyen sobre la región que está a su alrededor. La región de influencia recibe el nombre de campo eléctrico. Este campo eléctrico es algo similar como el campo magnético. Si ustedes en alguna ocasión han jugado con un imán, van a darse cuenta que solamente a una determinada distancia es que empieza a atraer los objetos metálicos. Si está a una mayor distancia, pues no va a pasar nada. Eso significa que a una cierta distancia del imán, a todo a su alrededor, va a tener ese campo magnético. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Todas las cargas a una determinada distancia
a su alrededor, siempre va a tener un campo eléctrico. A eso es lo que se le llama campo eléctrico. Como el campo eléctrico no se puede ver, el inglés Michael Faraday introdujo en 1823 el concepto de líneas de fuerza para poder representarlo gráficamente. En esta imagen pueden observar cómo es la configuración del campo eléctrico para una carga positiva. En esta otra imagen se puede observar la configuración del campo eléctrico para una carga negativa. Y en esta imagen se puede observar cómo es la configuración del campo eléctrico para dos cargas de diferente signo, una positiva y otra negativa. Y por último, se puede observar la configuración del campo eléctrico para dos cargas del mismo signo. Intensidad del campo eléctrico. Para poder interpretar cómo es la intensidad, o sea, cuánto vale ese campo eléctrico producido por una carga eléctrica, se emplea una carga positiva por convección de valor muy pequeño llamada carga de prueba. De esta manera, si esa carga de prueba tiene un valor muy pequeño, entonces su campo eléctrico de esa carga se puede despreciar, ya que pues es de un valor muy pequeño. Esa carga de prueba, esa pequeña carga de prueba llamada Q, se coloca en algún punto, en cualquier punto del espacio a investigar. Si la carga de prueba recibe una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión de origen eléctrico, entonces diremos que en ese punto del espacio existe un campo eléctrico. Vuelvo otra vez a hacer referencia con el imán. Si nosotros vamos acercando poco a poco un objeto metálico a un imán, nos vamos a dar cuenta que va a existir un punto o una determinada distancia en donde va a empezar a atraer a ese objeto metálico el imán. Entonces, en ese punto se dice que hay un campo magnético. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Se considera o se utiliza una pequeña carga de prueba de valor muy pequeño, y si esa carga recibe una fuerza de origen eléctrico en algún punto donde se coloque, entonces se dice que en ese punto existe el campo eléctrico. Para calcular cuánto vale, cuál es su valor, o cuál es la intensidad del campo eléctrico producido por una carga de prueba, se utiliza la siguiente expresión. Aquí pueden ustedes observar donde se coloca esa pequeña carga de prueba llamada Q, de valor muy pequeño, pequeñita la carga, en algún punto cerca de otra carga de valor muy grande. Entonces, utilizando esta fórmula, fuerza entre el valor de la carga de prueba, donde la letra E representa la intensidad del campo eléctrico y su unidad de medida es el Newton sobre Coulomb. La letra F representa la fuerza que recibe la carga de prueba en Newton, y la letra Q representa el valor de la carga de prueba en coulombs. Como se observa, la intensidad del campo eléctrico es una magnitud vectorial. Decimos que es una magnitud vectorial ya que si recordamos que las magnitudes vectoriales pues deben de cumplir con algunas de las características que tiene el vector, como es el punto de aplicación, la magnitud, la dirección y el sentido. En este caso podemos observar que el campo eléctrico pues es una magnitud vectorial, ya que nos indica un sentido, una dirección hacia dónde está dirigido. Entonces, toda vez que la fuerza pues también es una magnitud vectorial, es por ello que los campos eléctricos se suman vectorialmente.
Si se desea calcular la intensidad del campo eléctrico a una determinada distancia R de una carga Q, se considera que una carga de prueba Q colocada a dicha distancia recibe también una fuerza debido a Q. Y de acuerdo con la ley de Coulomb, esta intensidad del campo eléctrico se puede también determinar con la siguiente expresión. En este caso podemos observar que nos están especificando una pequeña distancia a la cual se coloca esa carga de prueba para poder determinar si existe un campo eléctrico alrededor. Entonces, este campo o esta intensidad del campo eléctrico se puede determinar también con esta expresión. Como pueden observar, es diferente a la fórmula anterior. Lo que varía es que en la fórmula anterior solamente se utiliza si se conoce el valor de la carga de prueba y el valor de la fuerza eléctrica que recibe. En este caso, esta fórmula se aplica si se conoce la distancia a la cual se localiza esa pequeña carga de prueba. Entonces, con esta fórmula determinamos también la intensidad del campo eléctrico. Ese campo eléctrico, su unidad de medida es el Newton sobre Coulomb. La constante de proporcionalidad, pues es un valor fijo que aunque no nos los da en ocasiones el problema, se tiene que considerar, cuyo valor es de 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La letra Q representa el valor de la carga de prueba en coulombs y la letra R representa la distancia que hay entre la carga de prueba y el objeto a investigar en metros. En caso de tener la presencia de más de una carga eléctrica, el vector resultante de la intensidad del campo eléctrico en un punto P o en un punto en particular será igual a la suma vectorial de cada uno de los campos producidos individualmente por cada carga. Hemos venido analizando cuál es el valor del campo eléctrico cuando se coloca solamente una carga de prueba. En este caso, si se colocaran más cargas de prueba, o sea, más de una carga de prueba, pueden ser 2, 3, 4, 5 cargas de prueba, entonces el valor de la intensidad del campo eléctrico sería igual a la suma de cada uno de los campos eléctricos. Por ejemplo, si se desea conocer en esta imagen el valor del campo eléctrico en el punto P, si ustedes observan, en el punto P está rodeado por 4 cargas eléctricas. Entonces, para saber el valor del campo eléctrico, primero se obtiene el campo eléctrico debido a cada una de las cargas. Una vez teniendo ese resultado de cada una de las cargas, lo que se hace es sumar cada uno de los campos eléctricos. Entonces, de esa manera se puede determinar el valor del campo eléctrico. Estos son algunos de los ejemplos de la ley de Coulomb para la aplicación de la fórmula que vimos anteriormente. El problema dice determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales cuyos valores son Q1 menos 3 microcoulombs y Q2 4 microcoulombs. Esta unidad de medida es la unidad de medida de la carga eléctrica. Estos se llaman submúltiplos. Estos submúltiplos ustedes los van a encontrar en el archivo de la evidencia número 1. Para que ustedes lo revisen, existen 3 submúltiplos para representar el valor de las cargas eléctricas. Uno es el millicoulombs, que vale 1 por 10 a la menos 3. El otro es el micro,
microcoulombs, que vale 1 por 10 a la menos 6, y el otro es el nanocoulombs, que vale 1 por 10 a la menos 9. Entonces, en este caso, como nos dan el valor de las cargas eléctricas en microcoulombs, quiere decir que se puede expresar como menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs y 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Si nos dijeran que el valor de las cargas eléctricas es de, por ejemplo, 4 nanocoulombs, sería 4 por 10 a la menos 9. Entonces, para que ustedes consideren estas unidades de medida. Estas cargas eléctricas están separadas en el vacío a una distancia de 50 centímetros. Por lo tanto, los datos que vamos a tener son los siguientes. El dato que tenemos primeramente es, dependiendo del enunciado, es la pregunta, nos dicen que determinemos la fuerza eléctrica, su unidad de medida es el newton. Aquí es lo que yo les mencionaba, la carga 1 es de menos 3 microcoulombs, dice el enunciado, entonces el submúltiplo es por 10 a la menos 6. Repito, si fuera milicoulombs, sería menos 3 por 10 a la menos 3. Y si fuera nanocoulomb, sería menos 3 por 10 a la menos 9. Entonces, este es el valor de la carga 1. La carga 2 es de 4 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia es de 0.5 metros. Recuerden que debe de estar expresada en metros la distancia. Y la constante de proporcionalidad, que aunque no lo menciona el problema, es un dato que se debe considerar. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. La fórmula de la ley de Coulomb es la siguiente. Hacemos la sustitución y nos queda de esta manera. El procedimiento que se hace es el siguiente. Primero se multiplican las cargas. Menos 3 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6. Al multiplicar coulomb por coulomb nos da coulomb al cuadrado. Es decir, que nos da este resultado. Menos 1.2 por 10 a la menos 11 coulomb al cuadrado. El siguiente paso es elevar al cuadrado la distancia, 0.5 al cuadrado. Recuerden que se eleva la cantidad y la unidad de medida. Eso nos da un resultado de 0.25 metro cuadrado. El paso que sigue es hacer la división. Menos 1.2 por 10 a la menos 11 entre 0.25. Al hacer esa división no se elimina ninguna unidad de medida. Es decir, nos quedarían coulomb al cuadrado sobre metro cuadrado. El valor de esa división, recuerden considerar también el signo, menos entre más nos da menos, sería menos 4.8 por 10 a la menos 11. Coulomb cuadrado sobre metro cuadrado. Si ustedes observan, al final es que se viene a multiplicar el resultado con la constante de proporcionalidad. Al hacer esa multiplicación, de igual manera consideren el signo, más por menos nos da menos, se eliminan las unidades de metro cuadrado y las unidades de coulomb al cuadrado, ya que pues, una está en el numerador y otra está en el denominador. Por lo tanto, ese resultado de la fuerza eléctrica nos va a dar de menos 0.432 newton. En notación científica nos da un resultado de menos 4.3 por 10 a la menos 1 newton. Ese resultado negativo significa que la fuerza eléctrica es de atracción, ya que si nosotros observamos en los datos, una carga es negativa y la otra carga es positiva,
y de acuerdo con el principio fundamental de la electricidad, cargas del mismo signo se rechazan y cargas del signo contrario se atraen. Entonces vamos a tener las dos cargas eléctricas, una positiva, otra negativa, Q1 y Q2. Esas dos cargas eléctricas están separadas a una distancia R y la fuerza que va a producirse va a ser una fuerza de atracción que va a tener un valor de menos 4.32 por 10 a la menos 1 Newton. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Ninguna, todo claro. Ok, pasamos con el ejemplo número 2. El ejemplo 2 dice una carga de menos 5 nanocoulombs se encuentra en el aire a 0.2 metros de otra carga de menos 7 nanocoulombs. La pregunta es cuál es la fuerza eléctrica entre estas dos cargas y cuál sería la fuerza eléctrica si estuvieran sumergidas en aceite. En este caso ya nos mencionan que las cargas están sumergidas en alguna sustancia o medio aislante que es el aceite. Bueno, vamos a tener los siguientes datos. El valor de la carga 1, menos 5 por 10 a la menos 9. Aquí ya cambió el submúltiplo, ya no es microcoulomb, sino nanocoulomb. Entonces le corresponde por 10 a la menos 9. La distancia que hay es de 0.2 metros. Ya el problema nos da la distancia en metros. Ya no hay que hacer ninguna transformación. La carga 2 vale menos 7 por 10 a la menos 9 coulombs. Si ustedes observan, las dos cargas son negativas. Ya con este dato, pues ya sabemos que la fuerza eléctrica va a ser de repulsión. O, en otras palabras, las cargas eléctricas se van a rechazar. Nos piden calcular la fuerza eléctrica, pues como les decía, ya de entrada ya sabemos que va a ser una fuerza eléctrica de repulsión. Y también nos piden calcular esa fuerza eléctrica, el valor, si estuvieran sumergidas en aceite. Si revisamos la tabla que les presentaba hace un momento, en esa tabla se muestran los valores de permitividad relativa y el aceite, su permitividad relativa es de 2.8. La constante de proporcionalidad también de la misma forma se debe considerar y la fórmula para la ley de Coulomb es la siguiente. Una vez que ya tenemos los datos y la fórmula, hacemos la sustitución y el procedimiento es similar al anterior. Primero se multiplican las cargas, teniendo en cuenta los signos. Menos por menos es más, quiere decir que el resultado de esa multiplicación será positivo, lo cual nos da un resultado de 3.5 por 10 a la menos 17 coulomb al cuadrado, porque se multiplican también las unidades de medida. Recuerden que los exponentes en una multiplicación se suman algebraicamente. O sea, menos 9 más menos 9 quiere decir que nos va a dar un resultado negativo, pero va a ser una suma, que va a ser 9 más 9 nos va a dar 18, y la multiplicación de 3 por 7, de 5 por 7 es 35, nada más que aquí pues se recorrió un punto decimal, por lo tanto disminuye un número el exponente, por eso nos da 3.5 por 10 a la menos 17, o también podría ser 35 por 10 a la menos 18. Entonces, para que tengan en cuenta ese dato. El siguiente paso es elevar al cuadrado la distancia, 0.2 metros al cuadrado es 0.04 metro cuadrado. Se hace la división, 3.5 por 10 a la menos 17 coulomb al cuadrado entre 0.04 metro cuadrado. Esa división nos da un resultado de 8.75 por 10 a la menos 16 coulomb cuadrado sobre metro cuadrado, y finalmente se multiplica con la constante de proporcionalidad, eliminando las siguientes unidades de medida: metro cuadrado con metro cuadrado y coulomb al cuadrado con coulomb al cuadrado. El valor de esa multiplicación nos da 0.000007875 newton. Como pueden observar, es una
cifra que lleva muchos ceros, por lo tanto es recomendable expresar los resultados en notación científica. Eso quiere decir que ese resultado es igual a 7.875 por 10 a la menos 6 newton. Ese es el valor de la fuerza eléctrica. Es una fuerza de repulsión, ya que el resultado es positivo. Ahora vamos a calcular con esta fórmula la fuerza eléctrica si las cargas estuvieran sumergidas en gasolina, en aceite, perdón, en ese medio aislante, aceite. Ya sabemos que la fuerza vale 7.875 por 10 a la menos 6 entre 2.8. Esa división nos da un resultado de 0.000002812 newton. De la misma forma se expresa en notación científica. Por lo tanto, la fuerza eléctrica de estas cargas sumergidas en aceite tiene un valor de 2.812 por 10 a la menos 6 newton. Y de esta manera queda resuelto este ejemplo. Tenemos las cargas eléctricas, son dos cargas negativas, Q1 y Q2, están separadas a una distancia R, por lo tanto van a existir una fuerza de repulsión o de rechazo. ¿Cuánto vale esa fuerza? Pues vale 7.875 por 10 a la menos 6 newton. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe. Bueno, estos son dos ejemplos de la ley de Coulomb. Ahora vamos a ver dos ejemplos de el campo eléctrico. El ejemplo 1 dice, una carga de prueba de 3 por 10 a la menos 7 coulombs recibe una fuerza horizontal hacia la derecha de 2 por 10 a la menos 4 newton. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto donde está colocada la carga de prueba? Tenemos los siguientes datos. Tenemos el valor de la carga de prueba de 3 por 10 a la menos 7 coulombs. Tenemos la fuerza que recibe. Si recibe una fuerza de origen eléctrico, entonces sí existe un campo eléctrico. Esa fuerza que recibe es de 2 por 10 a la menos 4 newton. Y nos piden calcular el valor de la intensidad del campo eléctrico en newton sobre coulomb. La fórmula es la siguiente: fuerza entre el valor de la carga. Al hacer esa división, pues ya tenemos el valor de la intensidad del campo eléctrico. Hacemos esa división y nos da un resultado de 666.666 newton sobre coulomb. Ese resultado también es recomendable expresarlo en notación científica, que sería igual a 6.66 por 10 a la 2, por 10 a la 2 newton sobre coulomb. Y de esta manera queda resuelto el problema número 1 de campo eléctrico. Pasamos al ejemplo número 2 de campo eléctrico, que dice calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 50 centímetros de una carga de 4 microcoulombs. En este caso los datos son los siguientes. Nos piden determinar la intensidad del campo eléctrico en newton sobre coulomb a una distancia de 50 centímetros. Aquí sí hay que hacer la transformación, ya que la distancia debe de estar expresada en metros. Por lo tanto, eso es igual a 0.5 metros. El valor de la carga es de 4 microcoulombs, entonces es 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Hay que considerar en este caso la constante de proporcionalidad de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. La fórmula que utilizaremos en este caso es la siguiente.
la constante de proporcionalidad multiplicada por el valor de la carga entre la distancia al cuadrado. La sustitución nos queda de la siguiente manera. Primero se multiplica lo que hay en el numerador. Al hacer esa multiplicación se va a eliminar una unidad de Coulomb, un Coulomb y un Coulomb. El resultado de esa multiplicación nos da 36.000 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. El siguiente paso es elevar al cuadrado la distancia, 0.5 metro al cuadrado, nos da un resultado de 0.25 metro cuadrado. Al hacer esa división, se eliminan las unidades de metro cuadrado, y nos quedan las unidades en que se mide la intensidad del campo eléctrico, que es Newton sobre Coulomb. Al hacer esa división, nos da un resultado de 144.000 Newton sobre Coulomb. Expresado en notación científica, es igual a 1.44 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Y de esta manera queda resuelto el problema número 2. ¿Dudas o preguntas? No, profe. Ok, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. La actividad que van a resolver es la siguiente.